Por tanto, de alguna manera, ese supuesto de la división sexual del trabajo, ese supuesto de los riesgos sociales previsibles, limitados, contenidos, y ese supuesto del pacto social, de ese pacto social entre la clase trabajadora de los países occidentales y las clases dominantes, siempre bajo la amenaza del comunismo real, que estaba ahí, es decir, había una amenaza de que podíamos ir a ese comunismo real. Bueno, pues todo este montaje es lo que, de alguna manera, empieza a cuartearse, como yo os decía, en el último tercio del pasado siglo. ¿Y por qué lo hace? Pues en buena medida por el avance de la sociedad del conocimiento. Fijaros que en este final del pasado siglo es la primera vez, y este es un fenómeno que desde el punto de vista político, cultural y económico es muy relevante, es la primera vez que la humanidad adquiere la capacidad de autodestruirse. O sea, hasta hace 30 a 40 años no teníamos la capacidad y no teníamos la conciencia de que podíamos hacer desaparecer la vida del planeta. Hoy sí, ya sabemos, podemos y sabemos que podemos. Por otra parte, esos mismos avances del conocimiento y de la tecnología permiten que las mujeres puedan controlar la natalidad y puedan decidir con más autonomía cuántos hijos e hijas tienen. Esos cambios, de alguna forma, hacen, como os decía, que más personas sobrevivan a limitaciones, a accidentes, a discapacidad, y también incrementa muchísimo la capacidad de comunicación, de movimiento, y por tanto nos genera una sociedad diferente, una sociedad que ya no es la sociedad de la democracia industrial, no es la sociedad que conocíamos, la sociedad en la cual una dialéctica preestablecida entre una clase trabajadora mayoritaria y una clase capitalista dominante minoritaria iba consiguiendo, mediante progresivos avances basados en la democracia representativa, una mayor y cada vez progresiva y mejor protección social. Pero, como intento explicar, es ese cambio tecnológico y ese cambio social y ese escenario que se nos modifica lo que de alguna manera nos está haciendo que eso ya no sea el mundo que de alguna manera teníamos. ¿Qué ocurre? Que de alguna forma esa situación nos devuelve la responsabilidad. Nos hace de nuevo ser más conscientes de nuestra responsabilidad. Yo recuerdo una frase que pintaban en una pared los verdes alemanes que decían: si usted está viniendo en coche de su trabajo a casa, usted no puede llamar a su mujer, a su marido y decirle estoy en un atasco, porque esa frase es falsa. Ustedes no están en un atasco, ustedes son el atasco. No estamos en un atasco. Decir estoy en un atasco es como si yo tuviera que pasar por aquí y el resto se ha puesto delante. No, tú eres uno más del atasco. Entonces, el atasco, y tú me lo preguntas, el atasco eres tú. Y yo, usando esta metáfora, diría, los mercados somos nosotros. Es decir, esos mercados no son unas personas malas que están en un sitio, en una 12ª planta de un edificio de cristal. No, nosotros le hemos pedido a los bancos que jueguen con nuestro dinero porque hemos tenido la fantasía de que podíamos comprar nuestra seguridad futura. Hemos consentido que se nos estructure como mercados, a la vez que se nos desestructuraba como familias y como sociedades. Pero el mercado somos nosotros. Es lo que Galbraith llama las mayorías satisfechas. Somos las mayorías satisfechas, digo yo, si no estáis de acuerdo, pues luego lo discutiremos. Las mayorías satisfechas de los países centrales, los que sostenemos unas políticas, los que sostenemos una dinámica financiera y los que sostenemos esta sociedad que al modificarse debemos reconocer que consigue que muchos sectores sociales de muchos países del mundo mejoren su calidad de vida, que genera nuevas cotas de libertad y de autonomía en mujeres, en hombres, en personas, pero que además rompe vínculos y genera nuevas formas de desigualdad. Por tanto, esa creciente, como dice Gil Calvo, individualización de las trayectorias sociales, esa ruptura de vínculos, como digo, Gil Calvo lo dice gráficamente, con el capital social pasa como con el colesterol, que hay del bueno y del malo. Evidentemente las redes mafiosas son capital social, pero son capital social del malo, pero también hay capital social del bueno que se está destruyendo. Resulta que cuando aquí en nuestro país hemos querido hacer frente al reto de la limitación funcional, de la dependencia, pues lo que hemos hecho es romper comunidades enteras en el sur del mundo, trayendo a generaciones enteras de mujeres a cuidar a nuestras personas mayores, sabiendo que lo que pasaba allí era que se quedaban sociedades totalmente desarticuladas y desestructuradas. Por tanto, lo que nos está pasando, creo yo, es también
que hay una destrucción de bienes relacionales, un modelo de tejido social que se destruye y que, mientras, como digo, los mercados son capaces de articularnos como mercados, se nos rompe o rompemos o no somos capaces de reconstruir ese tejido relacional, ese tejido comunitario. Y eso afecta también al gran instrumento que teníamos de generación de redistribución y de igualdad, que es el Estado. Si algo creo que nos está pasando en esta crisis es que nos hacemos más conscientes de que habíamos quizá en exceso delegado en el Estado la función de redistribución, de generación de igualdad. Creíamos que el contrato social era que yo votaba cada 4 años y pagaba mis impuestos y ya se encargaba el Estado de generar esas condiciones de igualdad, y hemos descubierto que el Estado, en este contexto complejo que he intentado dibujar, es demasiado pequeño para unas cosas y demasiado grande para otras. Demasiado pequeño, demasiado frágil, demasiado débil para poder controlar esa dinámica financiera, esa capacidad que tenemos ahora de entrar en una página web y de mover 1 millón de euros rápidamente de un lugar a otro, pero también torpe para reconstruir ese tejido comunitario. El Estado es muy bueno para contar cuántos años he cotizado de pensión, hacer un cálculo y darme una prestación económica, porque son políticas públicas estandarizadas. Pero el Estado no parece que sea tan bueno para contener la hemorragia de la violencia de género, que es un ejemplo de un fenómeno capilar, micro, comunitario, que se cuece todos los días en nuestras comunidades de vecinos y nuestras familias. Por tanto, lamentablemente, se nos ha roto el guión. Es decir, ese contrato social, o ese guión de somos muchos, somos más, votamos cada 4 años, los partidos a los que votamos generan políticas sociales redistributivas igualitarias y todo va siempre a mejor, se ha roto, pero yo creo que se ha roto por muchos lados. Y se ha roto por muchas divisorias, porque ahora la sociedad aparece fragmentada no solo por la posición, o no fundamentalmente muchas veces por la posición en el sistema productivo, sino por el origen, sino por el género, sino por la edad, sino por otro montón de cosas. De alguna forma, nosotros, las personas que hemos sido educadas con los libros de Martha Harnecker, con el catecismo marxista de saber quiénes eran los buenos y los malos, pues nos vemos obligados a revisar algunos conceptos, ¿no? Y yo, por lo menos, sí querría dejar como final de esta primera parte de la exposición pues esa idea, ¿no? Igual resulta que esa conciencia de que podemos destruir el mundo en cualquier momento, esa masa crítica de cada vez más personas en situación de vulnerabilidad, de dependencia, de limitación funcional, esa conciencia de que cualquiera de nosotras, cualquiera de nosotros puede estar en esa situación, quizás nos devuelve a una unidad más profunda como seres humanos, que es nuestra común vulnerabilidad, ¿no? Pablo del Río, un psicólogo de Salamanca, en un artículo que cito muchas veces, decía que la discapacidad es lo que caracteriza al ser humano. Gracias a que tenemos tanta discapacidad cuando nacemos, gracias a que necesitamos ser cuidados y cuidadas durante tantos meses y años, es por lo que nos convertimos en seres que cuidamos, que somos cuidados, en seres para el cuidado, para el afecto, para el cariño, en seres sociales, en seres con lenguaje. Él dice, precisamente, como el cervatillo, nada más nacer prácticamente puede corretear y es muy autónomo, no necesita de ese contexto social. Y por tanto, quizás como primer referente, como primer clavo que quisiera dejar es la idea de decir, bueno, es verdad que compartimos intereses con determinadas personas por la divisoria social, por la divisoria de género, por la divisoria generacional o por la divisoria de origen o lingüística o de condición sexual o de condición funcional, pero seguramente, como también nos dicen los biólogos chilenos Maturana y Varela, el ser humano, cuando se reconoce en su verdadera esencia, es cuando reconoce su vulnerabilidad, su necesidad de cuidado y su condición social. Y como humanos, dicen Maturana y Varela, solo tenemos el mundo que creamos con otros. O como dice Leonardo Boff, antes que nada, el ser humano es alguien que necesita ser cuidado. Por tanto, de alguna forma, la idea que yo quiero compartir cuando reflexiono sobre la crisis es que la economía, la política, la cultura nos ha hecho invisible esa parte subterránea del iceberg, esa parte de los cuidados, de los afectos, yo siempre lo pongo muchas veces el ejemplo, ¿no? Cuando Pascual Maragall salió a decir que tenía Alzheimer
Y realmente yo pensaba, bueno, Pascual Maragall dinero tendrá para pagar aquello que se pueda pagar. Y afortunadamente vive en un Estado con ciertas garantías públicas, o sea, aquello que tenga derecho sanitariamente como pensión lo podrá tener. Pero cuando él salió con su esposa, yo creo que lo que quería expresar Pascual Maragall es que esa persona con la que él había construido una relación de confianza era la única garantía, esa persona, sus hijas, sus amigas, sus amigos, la única garantía que él tenía de que cuando incluso él ya no fuera capaz de saber quién es, alguien iba a velar por sus intereses, porque su proyecto de vida se pareciera al que él quería, por su dignidad humana. Y lamento informaros de que eso no es un derecho. No tenemos derecho a tener a alguien así, porque es que no nos lo puede proporcionar el Estado, ni tampoco se puede comprar. Eso es un bien relacional, que solo existe cuando lo hemos construido, cuando lo hemos fabricado a fuego lento con un vecino, con una vecina. Yo también recuerdo este locutor de la cadena SER, Carlos Lamas, que estuvo con un cáncer, estuvo muy mal, y cuando se reincorporó, él contaba quiénes habían sido las personas que habían estado a su lado, y dijo, mi ex y un compañero de trabajo. Eran las dos personas que habían estado, cuando él no era capaz físicamente, mentalmente, de saber quién era, de saber lo que quería, de cuidarse a sí mismo, le habían dado la mano su ex y un compañero de trabajo, uno cualquiera, uno que se había hecho prójimo, porque todos los demás compañeros de trabajo podían haberlo hecho también. Por tanto, yo creo que esta visión de lo comunitario, de lo relacional, esta reivindicación de los bienes relacionales a la hora de mirar a la realidad, intuyo que también nos puede servir a la hora de formular el modelo. Porque claro, el problema que tenemos ahora, cuando políticamente se intenta ver hacia dónde vamos, es que no tenemos un modelo, no tenemos una hoja de ruta suficientemente clara. Y de nuevo digo, yo no voy a decirla aquí, yo no tengo la capacidad de formularla, pero a veces cuando pienso en las tres palabras que usaba la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, a veces me pregunto si lo que estamos viviendo ahora en la crisis no es ya una manifestación absolutamente descarnada y brutal de un combate entre la libertad de mercado y la igualdad de derechos. Y ese combate, muchas veces, cuanto más lo pienso, cuanto más intento desde la política, desde el trabajo comunitario, desde el sindicalismo, desde donde queráis, cuando más intento ver cómo se puede sustanciar o cómo se puede resolver o hacia dónde puede ir ese debate, porque la libertad de mercado, y Manuel lo decía muchas veces, ¿no? El mercado es una parte de la ciudad, no es toda la ciudad, pero es una parte de la ciudad. Y el mercado sirve para muchas cosas y hay que dejarlo funcionar para muchas cosas. Pero esa libertad de mercado no se puede comer la igualdad de derechos. Pero por la bandera de la igualdad de derechos, muchas veces hemos hecho cosas que estaban muy mal, o que funcionaban muy mal, o que eran muy ineficientes, o que generaban muchas dependencias y muchas disfunciones, ¿no? Y de alguna forma, pensando en las tres palabritas de la Revolución Francesa, se me ocurría si no hemos dado por supuesto la fraternidad, si no la hemos dejado por descontado, si de alguna forma lo que nos ha pasado no era eso, y que de alguna manera podríamos ver el modelo.